Vamos a grabar. Bueno, ¿cómo andan? No sé si ya están. Ahí está, sí, fíjate. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo estás? Bueno, todo tranqui. Buenas. Bueno, hoy Segundo empezamos bloque. con la última clase. Em, la clase de hoy va a ser un poquito extensa, así que vamos a meterle y vamos a tratar de ir parando porque tiene varios textos, algunos que pensaba darlos. Ok, dale, baja y te esperamos. Em, Pensaba darlos más cortos, pero encontré algunas cosas que están interesantes, entonces, bueno, por lo menos eh, para sumarle, así que vamos a ir un poquito rápido y después, bueno, en todo caso, volvemos si algo nos entendió o no. Igual son todas cosas que, bueno, que están articuladas entre sí y es algo de lo que venimos viendo, o sea que no va a ser ni ajeno ni nada, pero bueno, hay bastante y me gustaría que tratemos por lo menos de ver todos los textos y después, bueno, cualquier cosa, si quedan preguntas o algo, las vamos haciendo. Em, bueno, a ver, el curso tiene el nombre de, bueno, algo en relación a lo patológico, ¿no? Entonces, hoy, retomando esto, es una pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver con las patologías del juego, ¿no? Porque ahora vamos a ver que lo dividí en dos grupos, pero bueno, ¿qué piensa uno cuando uno habla de lo patológico? Si pensamos en una clínica con niños, eh, tenemos que pensar también en en el uso que se hace de los diagnósticos, porque podríamos decir que para el psicoanálisis, que ahí siempre lo vamos a diferenciar por ahí de otras técnicas o de otras terapéuticas, el psicoanálisis no lo va a ver como un algo patológico, ¿no? Sino siempre va a hablar desde el síntoma. Bueno, es algo sintomático. Entonces, ahí en sintomático entra todo, entra cualquier cosa, digamos, ¿no? Como si uno, bueno, tuviese fiebre, entonces eso es, marca algo, no significa estás enfermo para siempre. Quizás la crítica del psicoanálisis a la cuestión diagnóstica es que a veces ese diagnóstico queda como, bueno, un rótulo, algo fijo, sos esto, sos tal cosa, ¿no? Entonces, el síntoma es, bueno, algo que está, algo que tiene, algo que aparece, uno podría decir, se me ocurrió este ejemplo de la fiebre, puede ser otro, pero digo, eso marca algo, no significa ya hay que eliminar la fiebre porque, digo, ¿no? Es como es un camino que lleva a saber si uno tiene alguna enfermedad, si es algo pasajero, si es el crecimiento. Digo, a veces uno dicen, ah, los chicos tienen fiebre, no, pero durmió y se le pasó, no, tiene que ver con que está creciendo. Digo, no, como, bueno, es un síntoma, pero no siempre es algo malo. Entonces vamos a pensar como como algo del juego en los trastornos también, como eso, como un síntoma. Porque digo, ahora se escucha mucho hablar del trastorno del espectro autista, del trastorno del déficit de atención, el trastorno de posicionista desafiante. Digo, son un montón de trastornos que se diagnostican, que inundan un poco las escuelas y las terapéuticas de lo infantil, y que uno podría decir, bueno, ok, pero no sé, digo, no, el psicoanálisis no va a ser algo cerrado ni es algo que uno lo denomina así, sino que, bueno, ya sabemos que las categorías quizás son otras. Em, pero lo primero que vamos a hacer, o sea que, bueno, eso, digo, en principio no sé si podemos hablar de algo patológico, sí podemos pensar, vamos a hablar del juego como diagnóstico, el juego sí puede ser una manera de diagnosticar algo. Entonces, lo primero que vamos a tomar es algo del juego como diagnóstico, que puede servir como para hacer un diagnóstico. Eh, Hay algo que se llama la hora de juego diagnóstica, que probablemente lo conozcan, que es, digamos, es un encuadre para hacer una especie de evaluación. Entonces, bueno, es una herramienta, podríamos decir.
Ese es un recurso o instrumento técnico que utiliza el psicólogo dentro del proceso psicodiagnóstico, psicólogo u otras personas, ¿no? Psicopedagogos, con el fin de conocer y comprender al niño que traen a consulta. Se diferencia de la hora de juego terapéutica en que en esta última la intervención del terapeuta es activa con el fin de dar lugar a modificaciones estructurales. También uno podría decir, bueno, no sé, en un ámbito deportivo también uno hace un diagnóstico a veces con el juego o para ver en qué nivel, no sé, cuando los chicos entran a fútbol, bueno, qué nivel tienen, bueno, también hacen un diagnóstico. Es una manera de ver en un tiempo reducido qué es lo que pasa, ¿no? En cambio, el tratamiento, quizás en lo que hablábamos el otro día del concepto de transferencia y lo que esperamos que suceda en el consultorio con ese niño que muestra algo, ¿no? Eso es distinto. Esto sería, bueno, es un contexto, es un recorte, es una evaluación, pero el juego nos puede servir para eso. ¿Por qué? Porque uno puede ver diferentes tipos de dinámicas que se dan ahí y que se espera que se den. El juego puede ser en ese punto, siempre es cuantitativo o cualitativo, digamos, esto que se llama técnicas psicométricas y proyectivas, que tiene que ver con, bueno, algo un poco más en relación a la personalidad y al sujeto, y después también uno puede hacer evaluaciones más de coeficiente intelectual, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser evaluaciones, no deja de ser una manera de diagnosticar o un diagnóstico presuntivo, ¿no? Em, la hora de juego diagnóstica opera como una unidad y se la debe interpretar como tal. Dentro de un psicodiagnóstico, la hora de juego es precedida por las entrevistas a padres. Allí, entre otros datos, se indaga sobre qué tipo de juegos suele preferir el niño en el hogar o qué juguetes utiliza. De ser posible, esa información permitirá incluir ese material de juego en la caja de juegos que se utilizará para el diagnóstico. Esta técnica cobra todo su sentido diagnóstico en la complementariedad con otras técnicas. Gráficos, bueno, la entrevista va a ser re importante y en el ámbito de todo el proceso de evaluación. En el primer momento de la hora de juego diagnóstica se reformula con el niño de forma clara y explícita la razón de acudir a un psicólogo. Bueno, que eso lo hablábamos un poco, de bueno, ¿qué va a hacer el niño? No es que el niño va a jugar, sino que el juego es la herramienta que se usa, digamos, ¿no? Que se está utilizando en este caso para hacer un diagnóstico, pero no es que viene a jugar, sino queda eso como, bueno, un chico viene a jugar y bueno, eso es como en un segundo momento. El material de juego a utilizar debe ser seleccionado atendiendo a varios criterios, entre los que se encuentran la edad del niño, el motivo por el que consulta y la presencia del material inestructurado que posibilite la expresión de la fantasía, por ejemplo, la plastilina, los papeles, las telas, o lo estructurado, el muñeco, las figuras de animales, los aviones y los juguetes con los que habitualmente juega el niño. Asimismo, se sugiere lápices, goma, etc. La consigna debe dejar claros los siguientes aspectos, las presentaciones y los roles, eh, bueno, motivo de consulta, qué material se va a utilizar, las indicaciones del tiempo y el espacio. eh, a ver, tener en cuenta si es importante. Bueno, después también va a ser importante la elección de juegos y juguetes, qué elección, se observa la elección y la modalidad de aproximación a los juguetes, considerando en este aspecto el momento evolutivo del niño y el conflicto que trata de vehiculizar mediante el mismo. La modalidad de juego, en la forma en la que se estructura el juego, la personificación, si hay una capacidad de asumir y adjudicar roles, la motricidad, la creatividad, la tolerancia a la frustración. Bueno, eso es algo más o menos general que recortan varios autores eh, sobre la hora de juego diagnóstica. Pero bueno, también uno tiene que pensar que cuando hace una evaluación de ese tipo es para qué y si uno va a dar un diagnóstico de eso, porque digo, también son momentos, como decíamos recién, momentos que por ahí el chico está así de una manera, después, no sé, los padres se separaron, digo, hay algún conflicto, después eso pasa, el chico, digo, no es un diagnóstico, no nos quedamos como en esa cuestión, porque hablamos un poco, Dani, de la cuestión del diagnóstico
y, digamos, esto de diagnosticar y rotular y que quizás para el psicoanálisis lo vamos a pensar como el síntoma, digamos, ¿no? Cuando hablamos de lo patológico en el juego, porque si no, bueno, queda como que en el niño queda todo ya muy sesgado con la cuestión del diagnóstico, entonces prefiero que lo ubicamos como síntoma, como algo sintomático dentro de ese chico que el juego nos va a permitir como vehiculizar o ubicar ese síntoma. Entonces, está el juego como diagnóstico y después lo voy a dividir en dos. El juego en relación a los trastornos, que lo vamos a pensar ahora desde el autismo, y después el juego en tanto lo que veníamos hablando de, bueno, la ludopatía. En las dos cuestiones vamos a hablar siempre del concepto de goce, que es lo que vimos un montón en la clase pasada, y como en relación como al exceso, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de goce en el autismo y de goce en la patología? Ahora para hablar de autismo, voy a agarrar un texto de Gustavo Zlotopolsky, que es un psicoanalista actual que trabaja en el Centro 1. Ahí él trabaja en un dispositivo con casos graves. Y bueno, este artículo que es de él, que es sobre autismo, que me pareció que estaba muy interesante como para pensar también algo de lo sintomático, de lo patológico, digamos, ¿no? El autismo que ahora se escucha un montón, que se habla mucho del trastorno espectro autista. Bueno, entonces, bueno, él hace un recorte si quieren, anoten, bueno, después se los puedo pasar igual. Igual anoten el título del texto, se llama Consentir un cuerpo en el autismo, es de Gustavo Zlatopolsky. Bueno, y él ahí hace una cita, recorta una cita, dice, las máquinas son mucho mejores que el cuerpo, afirma Joyce, Joy un paciente, no de él igual. Ellas no se rompen, son mucho más duras y más fuertes. Incluso los sentimientos de Joy eran mecánicos. Esta es una frase que cita Bruno Bettelheim en referencia a un caso e inaugura e ilumina una dirección en torno a la cura del autismo. Porque también, a ver, siempre con el autismo está esa pelea de, bueno, si eso es hereditario, si eso se podría ver, hay mucha gente que lo piensa, bueno, eso es algo que pasa. Otros, el psicoanálisis lo va a pensar más desde la construcción del sujeto, desde cómo se constituye, de qué pasó ahí, digamos, ¿no? En eso, por supuesto, habrá casos en los que las cosas se mezclan, habrá que ver cada caso. Pero bueno, como para ir pensando eso. Tener en el horizonte el aparejamiento del goce del cuerpo-máquina permitirá pensar la modalidad de cuerpo en juego para el mismo y su lugar en la lógica de la cura. O sea, no sé si alguna trabaja con pacientes autistas o vio, pero bueno, en general, eh, muchas veces hay un objeto privilegiado, ¿no? Que es ese objeto, a veces el que tienen, o un avión o algo, y es uno solo, ¿no? Bueno, y él toma algo de eso, ¿no? Dice la imagen de un niño encerrado, como si se tratase de un caparazón autogenerado a partir de maniobras en lo real. Obligó a los analistas desde el comienzo a concebir el estatuto de un objeto sobre el cual el sujeto producía una suerte de acoplamiento con efectos de regulación sobre la angustia al precio del aislamiento. O sea, ya en esta frase media complicada, él le da como una importancia al concepto de objeto, ¿no? Y esto que dice, una suerte de acoplamiento con efectos de regulación sobre la angustia. O sea, ese objeto va a regular algo de la angustia, al precio del aislamiento, ¿no? Como que algo se vuelve de a dos, ¿no? Como un partener importante. Bueno, Glenda, te pongo así como en tema. Eh, vamos a hablamos un poquito del diagnóstico, del juego como diagnóstico, eso en la hora de juego diagnóstico, calculo que también en el deporte, digamos, el juego puede aparecer como ciertos diagnósticos a veces, y después vamos a hablar
de dos grupos, porque hoy era la parte patológica, digamos, entre comillas, del juego. Vamos a hablar un poco del autismo, como, mm, como si fuese sí, como una patología del trastorno, del autismo, que también lo vamos a nombrar como sintomático, algo que pasa, ¿no? Como síntoma en el juego del chico. Y después vamos a hablar de la ludopatía y de las cuestiones de las apuestas, un poco de eso, que también es como otra manera de hablar de lo patológico en el juego. Eh, cuando hablamos de síntoma en el psicoanálisis, el síntoma es un poco aquello por lo cual, primero, uno consulta en general, ¿no? Hay algo ahí que pasa que no pasaba antes, es como la rareza, uno empieza a ver algo raro, o sentirse mal, o la angustia puede ser algo sintomático, eh, y a veces también funciona como una solución, como solución en el sentido de que eso aparece por algo, digamos, ¿no? Para armar algo, para armarse. Es como si fuese en algún punto, bueno, esto es lo que armó y algo que lo sostiene. Por eso también vamos a pensar cuando alguien saca un síntoma. Bueno, ¿qué significa correr ese síntoma? ¿Qué hay abajo de ese síntoma? Porque muchas veces uno se estructura, por ejemplo, uno puede pensar, alguien inhibido, bueno, es re inhibido, ¿no? Entonces, en la general, uno lo que opina que es, no, mandate, hacelo, y desde el psicoanálisis uno va a decir, bueno, pero ¿qué encubre esa inhibición? Digamos, ¿a qué responde ese síntoma? Por ahí es alguien que puede relacionarse así, porque es lo que puede hacer, porque atrás de eso puede haber un desencadenamiento, o mucha gente que frente al primer encuentro sexual hace un brote, un desencadenamiento, no podría decir, por ahí la persona era tímida, era inhibida, y eso estaba bien, digo, ¿no? No todo el mundo tiene que hacer todo, ¿no? O alguien que de repente que está mal en el trabajo, y uno, y andate, hace tu emprendimiento, qué sé yo, no todo el mundo puede hacer un emprendimiento, si a mí me pones a hacer un emprendimiento, no tengo idea de qué podría hacer, digo, no todo es para todos. Entonces, el síntoma a veces cuando alguien dice, bueno, está mal en su trabajo, bueno, pero le da un trabajo, está ahí, qué sé yo, habría que ver si puede hacer otra cosa, digamos, no meterse justo con algo de lo que le da. Lo que pasa que a veces eso aparece, digamos, el síntoma a veces marca por dónde está la angustia, pero no significa que hay que sacar eso, digamos, ¿no? Uno puede decir, estoy mal en el trabajo, o si estoy mal, no sé, hoy con mi marido. Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Es tu marido? No, quizás se explota por ahí, pero no significa que sea eso, ¿no? Digamos, hay que rastrear, porque si no, los que nos quedamos es como en una cosa muy lineal. Bueno, vengo por esto, entonces estoy mal en el trabajo, entonces dejo el trabajo. El otro día escuchaba a una paciente que ella decía, estoy mal en el trabajo, estoy mal con mi novio, estoy mal en la facu. Bueno, no puedes dejar todo. O sea, algo pasa, digamos, no, no es que uno dice, ah, bueno, deja todo, entonces, no, porque evidentemente es algo que está más allá de todo eso, estaba en un proceso de duelo, bueno, nada, digamos, ¿no? Como que quizás haya que, es por otro lado. Eh, entonces esto, que también me parece interesante cómo lo piensa el psicoanálisis, porque el síntoma no es solo lo que hay que sacar, lo que está mal, sino que es algo que también nos puede conducir a armar otra cosa. Eh, bueno, entonces, bueno, lo que volvíamos al autismo es la importancia que le da al objeto, a esta relación de a dos con el objeto, ¿no? Un acoplamiento de efectos de regulación sobre la angustia, el precio del aislamiento, frente a aquello que concebía Lacan como un primerísimo acceso a lo simbólico en su forma más modesta, en la maniobra de un objeto que permite modular la angustia en el proceso de separación del otro materno, objeto que Winnicott denominó transicional y que concebía como espacio intermedio capaz de modelar el vacío en la producción de una primera sustitución metafórica. Hace irrupción otro uso de un objeto, mientras que la constitución del espacio transicional permite sostener la espera de una satisfacción por venir, es decir, que lejos de taponar la ausencia, la inscribe, tornándola soportable en el uso de un objeto que no pertenece al sujeto, pero tampoco es del otro,
y que entonces permite representarlo en una presencia que todavía no es significante. Ahora explico. Articulado, pero tampoco real a secas. La presencia de este objeto novedoso funcionará a la manera de un tapón que impide una inscripción significante de la pérdida con la consecuente dificultad de articular un vacío que dé lugar al circuito pulsional. Bueno, es bastante complejo, pero me parece que vamos a hacer como un recorte de algunas cuestiones. Primero, lo que ubica es, bueno, no hay esto que venimos hablando de lo simbólico, no hay algo simbólico en ese sujeto que todavía pueda separarse de la madre. Podríamos decir, bueno, este chico no puede armar el Fordá, no puede, no puede bancarse esa ausencia, ¿no? Y quedarse como en esa pérdida. Hay algo ahí que eso que representa a la madre, él no, digamos, ese objeto no representa a la madre ni a otro, digo, ¿no? No puede hacer como ese juego significante de que aparezca y que desaparezca. Es como si el objeto estuviese todo el tiempo en las manos. O sea, que en general es muy difícil sacarle algunos objetos, un avión o un auto o algo así, sino que es eso mismo, es como una presencia muy, muy real, digamos, ¿no? Eh, Bueno, o sea, con lo cual no se armó algo simbólico. La presencia de este objeto novedoso funcionará a la manera de un tapón que impide la inscripción significante. O sea, lo que no se puede inscribir en ese punto es la pérdida. Esto que venimos hablando de otras maneras de qué implica perder en el niño, ¿no? Bueno, si eso remite a la castración, si es perder algo, perder en el juego. En este caso podríamos decir, el autista no puede en este punto con la consecuente dificultad de articular un vacío que dé lugar al circuito pulsional. O sea, bueno, hay algo de eso que podríamos decir no está dado, ni la posibilidad de perder, ni la posibilidad que quede cierto vacío, que vamos a decir vacío significante, ni esta construcción más del lado de lo simbólico. También pensemos que es un chico y que eso se va estructurando, por eso digo, por eso no es cerrado. ¿No? Quizás algunos casos, por supuesto, más graves, sí, porque ustedes fíjense esto que aparece en muchos autistas como la cuestión del rendimiento, que son muy inteligentes, que son súper con el pensamiento abstracto, pero evidentemente eso no tiene que ver con lo simbólico, digamos, ¿no? Hay como una gran diferencia entre lo que puede ser el pensamiento abstracto de alguien súper inteligente y la inteligencia, el coeficiente intelectual, de la cuestión simbólica, que es lo que venimos hablando. ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué lugar para el otro del saber? ¿Qué lugar para soportar algo de la pérdida? Como que son cuestiones distintas, pero que a veces quedan como tocadas por lo mismo. Como, bueno, pero si es reinteligente, entiende todo. Está bien, pero si no hay una construcción simbólica detrás que empiece a posibilitar toda esta cuestión del objeto transicional, de ese juego, de esa pérdida, de cierta estructuración simbólica, digo, no tiene nada que ver lo inteligente que pueda ser, digamos. Estamos hablando de dos cosas distintas. Por eso es un chabón reinteligente que puede laburar qué sé yo, como analista de sistemas y tener un sueldo, no sé, digo, puede desarrollarse súper bien y por otro lado está, no sé, algo desde el afecto como mucho más complejo. ¿No? Eh, bueno, entonces, bueno, el texto ronda bastante en esto del objeto autístico. em, no devendrá primer objeto no yo, pero tampoco pertenecer al otro, como que no se puede hacer esa diferenciación entre yo y el objeto, ¿no? Hay algo ahí, bueno, que insiste como el acoplamiento, lo pegado. em, bueno, ahí salta a una cuestión en relación al cuerpo, porque va a hablar de la forclusión, no del nombre del padre, que es un concepto es importante para el psicoanálisis, sino que es la forclusión del agujero. Y eso va a permitir pensar un cuerpo sin agujero, en una retención masiva de los objetos pulsionales y llevará a
considerar el caparazón que aísla al sujeto, ahora en su vertiente de invención. Comenzará así la exploración de dicha solución en términos de constitución de un borde, que no solo aísla al sujeto como consecuencia de tornar soportable la angustia, sino que es también un punto de apoyo en tanto reserva de libido, que localiza un retorno de goce sobre dicho borde. Así, esto permitiría enchufar al sujeto al dinamismo libidinal, quien recibe por carácter transitivo lo vivo que anima en el objeto autístico. A ver, la idea de borde se refiere siempre a lo que tiene que ver con la pulsión. Un poco hablamos de la pulsión, de la libido. La semana pasada hablamos un poco de esos conceptos de libido, de goce, de eso que el sujeto es capaz, a ver, la libido es un poco la salida al mundo de afuera, a lo externo, ¿no? Si yo puedo libidinizar un objeto y después esa libido me vuelve, y yo me puedo libidinizar en el sentido de, uno podría decir, eh, darle cierto, no sé, pensemos, por ejemplo, en el enamoramiento, ¿no? Ahí hay algo puesto afuera, es, bueno, yo me enamoré de esta persona, o me encanta esta carrera, entonces hay algo que yo hago por eso. Ahora, ¿qué pasa cuando esa libido está siempre en el yo o en un solo objeto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no hay manera de que eso circule, no hay circulación. Entonces, alguien así, uno podría pensar, bueno, no puede jugar a otra cosa, no puede jugar a un como sí. Eso es algo que hay que construir. Y para eso, digamos, en general, está el terapeuta trabajando como el uno a uno, digamos, ¿no? Primero construir un borde, podríamos decir, de la mirada, que el sujeto te mire, te registre. Digo, hay veces que eso lleva mucho tiempo, hasta armar como cierto lazo, ¿no? Que él sepa, ahora acaba de contar un caso, esperen que ahora llegamos al caso, acá. El cuerpo se torna vivo, bueno, alcanzando una vivificación que se deshace en el instante en que queda desenchufado de la solución. Dice, la experiencia de un joven en talleres, en un dispositivo clínico, eh, tenía consecuencias. Tenía una defensa muy lograda, soportada en una identificación al doble que encarnan muñecos, que le permite una dosificación razonable de la angustia, al precio de limitar su vida a una reiteración de pocas frases y una rigidización casi mecánica del cuerpo. Su vida no admite la sorpresa, o sea, era un juego de identificación con muñecos y eso le permitía dosificar algo de la angustia, ¿no? Pero como siempre, se limita su vida a las pocas palabras y cierta rigidización mecánica del cuerpo, porque también está esta cuestión de que el autismo no se dirige al otro, hablando con el otro, digo, ¿no? También es o frases cortas o repetición de alguna frase, esto que decíamos, bueno, algo se privilegia de ese objeto que tiene y no sale al mundo exterior, ¿no? Porque hablar es dirigirse a un otro. En el autismo ese otro es como que no está. Siempre digo, hablando de, hay muchos casos, hay muchos casos que ahora se denominan autistas y que andaban súper bien en la vida dirigiéndose a otros. Quizás no sea autismo, pero en general en el autismo hay como esta cosa de, bueno, el otro, podríamos decir que no existe a la manera del neurótico clásico, digamos, ¿no? Que estoy siempre esperando el reconocimiento, que me miren, que mi mamá me diga, que el otro, digo, ¿no? Ese sería como el neurótico más clásico que está esperando la mirada del otro, que el otro lo llame, ¿no? En el caso del autismo, eso es como que el otro tiene que hacer todo un esfuerzo para parecérsele, para que lo reconozca justamente, para que el autista empiece como a armar esa mirada, esa dirigirse al otro, el nombre, ¿no? Bueno, un día sorprendente pregunta por sus compañeros ausentes en el taller. El tono de su voz connota una afectación humana por efecto de notar las ausencias. Por primera vez parece haber despertado a una realidad en la que cuentan los lugares de quienes no están. Algo falta y eso lo afecta. O sea, un día no venía como siempre en este juego y un día lo que dice,
es que pregunta por sus compañeros ausentes, o sea, reconoce algo de la ausencia del otro, algo falta, digamos, y él puede tomar eso. Interrogar la ausencia y consentir a dejarse afectar por la misma plantea una nueva posición. ¿Cómo pensar que ha dado lugar a esta inédita relación con la simbolización de la ausencia? Para intentar responder a ello, resultará de utilidad recortar el modo en que se valía el joven hasta aquí para salirse del molde rígido y encontrar una vitalización diferente. Cuando en un taller de sombras proyectaba la imagen de su cuerpo con la pared, representando a su villano favorito, esto despertaba euforia. La proyección daba un lugar a un doble. Comenzaba a correr desbordado y gesticulaba a los gritos. Un cuerpo despierto apoyado en un borde que desborda. Como consecuencia de pensar otra modalidad de tratamiento del doble, a ofertarle que no despertase semejante pasión en un juego, surge la idea, un espacio que diera un acceso directo al doble vistiéndose con sus ropas. O sea, acá, ¿por qué eso? Porque uno podría decir, bueno, el paciente se vivificó, estaba jugando, se encontró con ese doble en ese, porque digo, en los lugares así, sobre todo en este lugar, en la cigarra, que tienen muchísimas cosas para laburar con los chicos, bueno, estaban jugando con esto, con una proyección, eh, proyectando la imagen de él en la pared, algo que lo vivifica, pero también un poco lo enloquece, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo contener ese desborde? Porque digo, no solamente se trata de que el pibe se apasione demasiado, sino que aprenda a regular algo. Entonces, la solución que encontraron era, bueno, que se disfrace, digamos, ¿no? Que se le pongan ropas. Entonces, es una manera de tocar algo con el cuerpo, algo del disfraz, pero no tan invasivo. Bueno, allí elegían un disfraz, se vestían con él y deberían dar cuenta de la sumatoria de sus atributos para que los otros puedan adivinar de qué personaje se trata. A continuación de ese taller, el mismo día en que pudo calzarse un doble a medida en su propia carne, por primera vez, que preguntará por los ausentes, dirá incluso que extrañará a un integrante que se ausentará unos meses, haciendo lugar al tiempo por venir. Bueno, esa es una pregunta. ¿Se trata aquí de un cuerpo que se calza un traje para disfrazarse? No. La operación permite precisar la manera en que el autismo es posible algún orden de solución para armarse un cuerpo, que permita la juntura del afecto y el significante de la ausencia de la identificación primordial. Em, Aquello del cuerpo que interesa aquí es la invención para alcanzar un goce que no tenga como consecuencia un desmantelamiento de la condición subjetiva del sujeto, porque muchas veces lo que pasa es que al no tener como algún registro simbólico, todo lo que se vuelve de afuera se puede volver muy intrusivo, digamos, ¿no? Entonces, por eso la defensa, por eso esta cosa tan cerrada y por eso es muy difícil entrar, porque todo lo que se viene de afuera es amenazante. Eso no solamente en el autismo, en otras patologías, dentro de la psicosis, en una paranoia, en una erotomanía, también, digamos, eso puede ser súper amenazante si uno va, o mismo en los adolescentes también, pensando un poco eh, a veces en el juego, digo, esos juegos que se pasan, que por ahí para uno es normal, pero para otro lo tomó muy mal, digo, ¿no? Mm, se sintió zarpado por sus compañeros. Digo, no, no todos tienen la misma como tolerancia para un juego. Hay veces no sé, se bajan los pantalones, digo, cosas que por ahí para otros no pasa nada, es así, y otros es, digamos, ¿no? Como algo súper traumático, ¿no? Y esto es lo mismo, digo, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene? Este es, eh, no sé, te disfrazaste, es un segundo. No, bueno, pero para otros el cuerpo es muy delicado y todo lo que tiene que ver con las patologías, sobre todo en la psicosis, en el autismo, el cuerpo es súper importante porque también nos va a dar eh, como estos indicios de hasta dónde, ¿no? Por eso también ahora es complicado. eh, en muchos aspectos, hablábamos la otra vez, tocar a un chico o querer corregirlo desde lo manual, pero bueno, en algunos casos eso está bueno porque en algunos casos se vuelve como muy intrusivo cuando no hay un orden simbólico, o estamos hablando en un caso de ciertos trastornos,
Eh, y esto se ve bastante, digo, por más que eh, hay pacientes que directamente no te saludan, porque no, ese contacto no los quieren sin llegar a ser autistas ni nada por el estilo, pero bueno, como ese freno al cuerpo. ¿Por qué siempre? Por la irrupción de lo pulsional, digamos, ¿no? Siempre lo que está en juego va a ser la pulsión, lo que hablamos la vez pasada, ese goce que está en el cuerpo y que se pone en juego. Por eso lo que yo les decía a veces de los pacientes que son más, o los chicos que son más inhibidos o que no quieren, bueno, no siempre hay que estimularlos a que salgan, a que, sino, bueno, esa inhibición marca algo. A veces puede ser timidez y a veces es que esta cuestión pulsional a veces está muy en juego y muy cerca del borde, digamos, ¿no? Del borde de desbordarse, ¿no? Entonces, bueno, cómo uno se aproxima lentamente a este tipo de pacientes o de chicos o mismos chicos de la escuela o lo que sea. eh, Hay veces que los padres, bueno, te mando un deporte para que hagas algo. Bueno, pero ¿a dónde lo mandaste? ¿Para qué? O qué tipo de juego, si es muy brusco, si no, cómo acercarse con esos sujetos con los que nos encontramos, digamos, ¿no? Por ahí uno podría pensar, nunca desde el lado de mandarlos o de obligarlos, sino primero tratar de ver de qué se trata, de quién se trata, que está ahí. Eh, Hay muchos casos que se desencadenan en la adolescencia, ¿no? Muchos casos de psicosis, muchos casos que, ¿por qué? Porque prueban todo, porque están en un momento en que todo es bueno, a veces el alcohol, a veces las drogas, a veces el sexo, a veces, digo, ¿no? Como esta cuestión de hacer y hacer en masa, y eso lleva muchas veces a cualquier resultado, ¿no? Entonces, bueno, siempre me parece que es a veces mejor como ir de a poco que es mandarse, ¿no? Por supuesto hay chicos que están diagnosticados de muy chiquitos, ¿no? Eso es otra cosa, pero cuando uno ve ciertas cuestiones que nosotros, desde el psicoanálisis muchas veces se habla de rarezas, ¿no? Pero no como algo malo, sino como esos síntomas, ¿no? Que uno ve, que dice, bueno, habla poco, no se acerca, no te mira, bueno, no, ya eso nos empieza a dar como por lo menos una pregunta. Em, Y atrás, lo que me parecía interesante de este texto del autismo, más allá de que yo sé que por ahí es difícil, sino cómo aparece este lugar de lo que no se puede elaborar, de lo que es la presencia y la ausencia, que no se puede elaborar la pérdida del otro, que el otro se vaya, digamos, ¿no? Ese objeto, esto que hablamos con Winnicott en la primera clase, bueno, el objeto, el espacio transicional, bueno, acá no sucede eso, ¿no? Entonces, eso cómo se construye, porque eso hay que construirlo, digamos, por eso muchas veces el analista está ahí, ¿no? Como haciendo como trabajo de hormiga en esa pequeña construcción, y si el pibe te reconoce, ya es un montón, digamos, ¿no? Si te puede devolver algo, si vos puedes intercambiar algo, ya eso no puede decir, bueno, pero no hizo nada, está bien, pero eso es un montón en un espacio terapéutico, ¿no? Que es habilitarle al otro, como, bueno, yo estoy acá, ¿no? Como esta cosa que es muy de la primera infancia, del bebé. No sé, Dani, si vos laburás con algo de esto o no, no me acordaba. Bueno, no estoy trabajando en ningún dispositivo vinculado a la clínica ni al psicoanálisis. Trabajo en un espacio de Ah, recreación donde obvio que hay ah, algo que uno tiene y que lo pone en juego, pero no concretamente. bien. ¿Y qué es espacio de recreación? ¿Qué es? ¿Es con chicos? De diferentes poblaciones que van a un club y además de los deportes hay un espacio de juegos. Estuve Ah, también re en una bien, juegoteca barrial, o sea, vengo todo del ámbito en de la relación a educación eso. no Ajá, formal, sí, y de la psicología más comunitaria. claro. Ah, re bien. Y te encontraste con chicos así o no? ¿Más Sí, de hecho en retraídos o el club más? donde estoy ahora hay todo un área de inclusión donde los pibes con discapacidad se suman a los grupos con algún profesional como inclusor y adaptador de la propuesta lúdica
para que estén dentro del grupo, pero viendo si forman o no parte de la propuesta que es para todos o si hay que adaptarla a alguna necesidad particular. Ujú. Sí, porque cada vez más se ve en escuelas, digamos, la cuestión de los autistas y el diagnóstico. Por eso yo insisto con el diagnóstico, porque hay muchos chicos que, bueno, este es autista, este es autista, quizás no son autistas, digo, ¿no? Como, bueno, están diagnosticados por el DSM, pero digo, no, quizás no aparece esta cuestión de la pérdida, por eso son chicos que se dirigen a los otros, chicos que hablan, chicos que, pues decís, bueno, quizás haya como algún rasgo. eh, pero no termina de ser un cuadro clínico, ¿no? Esto es como, acá estamos viendo como el autismo, bueno, más severo si quieren, ¿no? Yo ahora estoy Eh, trabajando con una población que niega completamente los diagnósticos. Vengo de trabajar en otro club donde al revés, todos tenían alguna etiqueta bajo la manga. Es como un contraste muy fuerte. Ahora nadie tiene nada y tenés pibes que no te miran a los ojos, que no hablan, que no se vinculan con el de al lado, pero la familia no se siente interpelada y uno como profesional lo va viendo y es muy difícil cuando del otro lado hay una negación. Y vengo de otra institución donde al revés la carta de presentación es, mi hijo tiene ta, 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 entonces no puede ta, 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 y era al revés, mostrarle a la familia que sí puede un montón de cosas. bueno, eso está re bueno, porque es un poco lo que, cómo iniciamos la charla, que justo no estaba, pero era con la cuestión del diagnóstico. Porque vos fijate lo que vos decís, bueno, si tiene, entonces no puede tal cosa. Ahora, si no tiene, no hay ningún límite que haga todo y no lo cuido, digamos, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cuál es eso? Está bien, tampoco es que uno, como padre a veces sabe, hay muchas limitaciones, también está esto de no querer saber nada, y también está la cuestión de qué pasa cuando, bueno, quiero ese diagnóstico porque eso me va a ayudar a hacer, y entonces busco el diagnóstico, ¿no? Como El año hay pasado momentos. Mm. di clases en un secundario de psicología y la primera clase se me acercaron todas las adolescentes, va, todas no, pero de un grupo de 15 5 a decirme, yo tengo ansiedad, quizá una vez por día me tengo que ir a dar una vuelta. Yo tengo déficit de atención, entonces quizá, y era la primera clase al decir una soy psicóloga, era la necesidad de decirte, tengo todo esto, entonces voy a hacer así. Ninguna durante todo el año necesitó irse de la clase, ninguna tuvo un ataque de pánico, que es lo que dijo de antemano que iba a tener, pero esa necesidad de decir, yo soy y tengo, entonces voy a actuar de determinada manera. Y fue muy loco porque fue directo en primera persona. Yo venía trabajando más con infancias, donde hay una familia de por medio que elige qué poner en palabras, qué no, y donde uno puede quizá preguntar más. Y acá era directo el adolescente diciendo yo soy, yo tengo, entonces yo voy a hacer algo de esta etiqueta que va marcando lo que debería o lo que tiene que pasar, que después en la práctica uno quizá descubre que no es tan así e intenta demostrárselo. Sí, 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 bueno, el tema de la ansiedad, bueno, que es como el déficit por atención, déficit de atención, digo, bueno, la mayoría de los niños hoy tiene o déficit de atención o déficit o trastorno de déficit, no, sé, no, para trastorno oposicionista desafiante, como es lo que me encuentro un montón, como bueno, ya vienen con eso diagnosticado, entonces también es una manera de hacerle lugar a como tengo esto, entonces hago, ¿no? El nene, a veces encuadrarlo en eso, bueno, como soy oposicionista desafiante, me porto cada vez peor, digamos, ¿no? Y es como, y uno podría decir, bueno, pero, y después preguntás, pero cuando va a la actividad, cuando va, qué sé yo, a fútbol, no sé, le pasa lo mismo, no, ahí va a estar re bien, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, el que es todo el tiempo, digamos, ¿no? O, o qué lugar se regula mejor, ¿no? Es como que empezar a pensar el diagnóstico, porque uno dice, bueno, es tal cosa, está bien, pero es de 8 a 4 porque después sale de la escuela y, ¿no? Como, le va re bien, o cuando está con la abuela, que la abuela le, bueno, qué sé yo, es como que uno dice, bueno, entonces no es todo el tiempo. Por eso está bueno pensar, como contextualizar en qué momento uno es de una manera o cómo uno se nombra también frente al otro. Eh, por eso este texto me parecía bien, por estas cuestiones, que es algo de lo que veníamos viendo. Glenda, ¿vas a decir algo?
No, quería decir algo que justo pasó hoy en la escuela y me retomo esto con los discursos también que les rondan a los niños y las niñas y que toman, ¿no? Hay un niño en primer grado, que no sé si él, porque es en el A, yo tengo el B, en mi curso también hay un niño autista, y él no sé si escuchó o es su compañerito autista y hoy andaba, nada, y se pelea con uno, bueno, sus vínculos. Y le decía, no se me hagas esto porque yo soy autista. Y después empezó a decir a sus compañeritos, vos sos autista, vos sos autista. Y como que tiraba esa en alguna situación y nada, más allá de lo gracioso que me parece a mí escucharlo de lejos, como también creo que él son los términos, lo que escucha y qué será que tiene, ¿no? Que Y pasó a ser identificó. como un insulto, Sí, digamos. o como, no sé, como que puede o no puede, de acuerdo si eso no es autista también. Y fue, nada, Sí. un dato de color. Y te quería preguntar, no sé qué texto estás hablando, como me perdí la primera parte para anotarlo nada más. Mira, empezamos con, hablando de la hora de juego diagnóstica, eso hay muchos textos, no sé si entraste ahí, pero bueno, yo agarré uno de Si quiero campo, pero hay varios, digamos, la hora de juego diagnóstica, lo traje un poco para ubicar al juego en el lugar del diagnóstico. Em, los tengo después, si quieren se los paso. Y si no, y después este es un texto de un analista, un psicoanalista que se llama Gustavo Zlatopolsky. El texto se llama Consentir un cuerpo en el autismo. Y él trabaja en el Centro 1, ahí es el lugar que estuvieron por, en un momento, bueno, derribar, qué sé yo, iban a hacer edificio, bueno, el lugar se llama La Cigarra, es como el nombre que le puso, y bueno, labura mucho con autismo, lo traje porque es un tipo aparte súper interesante, viste, como eh, muy actual con el tema y con cómo trabajar con estos autismos. Y la verdad que hay casos como súper importantes de gente que sale adelante, o sea, como muy bien, digamos, ¿no? Casos muy graves o cuando uno entra, que dice, bueno, esto no tiene solución y que después te das cuenta que el pibe conecta, que empieza a armar un vínculo. Entonces lo traje también porque traía estos conceptos que estuvimos viendo en relación a la pérdida, a la presencia, a la ausencia, cómo lo ponía a jugar, ¿no? Como evidentemente, más allá de Freud, digamos, de cuando empezamos a hablar del Forda, esto es actual, digo, hay algo que hay que ubicar en esto de la presencia y la ausencia del otro, y cómo perder, que la pérdida no sea la cuestión del castigo, como hablamos en algún momento, sino que hay algo en el juego mismo cómo simbolizar esa pérdida, cómo hacer que el sujeto pierda a veces en el juego para empezar a estructurar algo, ¿no? Digo, no es menor ese punto, la función que tiene el juego en la pérdida, ¿no? Eh, entonces me parecía que este texto lo traía bien. Eso está en una revista que se llama Virtualia, que está en la web y que hay muchos textos más. A veces Una tienen muchas cosas pregunta. complejas. ¿La Sí, cigarra es un hospital de día, un lugar de talleres? sí. ¿Qué es Sí, particularmente? es un hospital de día, hay atención de niños y adolescentes también, pero sí tienen talleres y sí tienen dispositivos más de esta cuestión de, no es uno a uno, ¿no? Sino en los talleres a veces hay varios, eso está bueno. Em, bueno, termino con esto, dice de este texto, ¿no? El afecto se enlaza al enunciado, haciendo lugar a la modalidad de la defensa menos restrictiva y más afectiva, a punto tal de que el niño puede extrañar a quien le falta. Simboliza la presencia del ausente, sin quedar devastado, y puede anticipar la ausencia de un objeto presente, siendo posible la vivencia de una emoción que es dicha en primera persona. Es desde esta verificación que es atribuible un efecto de nominación al calce del traje del personaje en el armado un nuevo borde. Anclado lo corporal en los límites que arma el disfraz en la imagen, pero también en su textura, en la sensación que nace del contacto con el mismo, hace su entrada una imagen que da lugar a un cuerpo del que extrae un goce soportable. Bueno, nada, un poco para terminar este texto.
la cuestión del cuerpo, de los límites, de lo que a veces puede suponer un disfraz, algo que toca, la textura, hace como todo ese recorrido que me parece como interesante en este caso, y el afecto, ¿no? Como hay algo de la emoción. Por eso hacía esta distinción entre lo que puede ser alguien inteligente, de qué es lo que es la cuestión simbólica y lo que es el afecto en el cuerpo, digamos, ¿no? Podríamos decir que en el autista a veces ese afecto está muy dividido. Entonces, ¿cómo hacer coincidir ese afecto con el cuerpo? ¿No? Gente que no te saluda, no te mira, no te habla, uno podría decir, bueno, digamos, ¿no? Y que un abrazo le puede parecer intrusivo, evidentemente el cuerpo está muy afectado. Entonces, ¿cómo ir de a poco? A veces uno no se acerca, no le da un beso, pero esto, un disfraz, una tela, un contacto, que es una manera de tocar un cuerpo, digamos, ¿no? Esos casos es muy difícil la cuestión del cuerpo. Por eso también, por ahí este chico autista, no autista, uno podría decir, bueno, como uno se le acerca, ¿no? Como a veces se puede y a veces, bueno, voy más, más quieto, ¿no? Más tranquilo, al ritmo de él. Em, bueno. Bueno, siendo las 6, vamos a apurar un poco. Voy a ir un poco a esto. Esto también se lo puede pasar, pero también está en la web, que es un texto. Vamos a entrar más en la parte de la ludopatía. Y ahí sí uno podría pensar algo más en un trastorno, que también es una respuesta sintomática a algo. Hay un texto de UNICEF que lo encontré este año, es de este año, de julio del 2025, o sea que es muy reciente. Zoom a las apuestas online. Eh, a ver si lo puedo compartir y lo vemos de acá, que me parece que. Porque. No, esperen que lo cerre, pero. Sí. Bueno, para mostrárselos. A ver. Bueno, es este. Está bueno. Vamos a ir rápidamente porque lo pueden encontrar, así como se llama, es en la página de UNICEF, es algo muy accesible, pero me pareció que estaba bueno, un poco porque, digamos, que UNICEF saque esto, ¿no? Habla de que hay cierta alarma con la cuestión de las apuestas online, ¿no? Sobre todo para pensar también en niños y adolescentes, y después vamos a llevarlo a los adultos, pero como el juego, ¿no? Eh, bueno, las apuestas online generan gran preocupación entre familias, docentes y personas adultas en general que observan cómo por primera vez existe un ingreso masivo de adolescentes al juego de azar. La preocupación es válida ya que tanto las estadísticas como lo que se observa en las escuelas, los clubes y las casas demuestra un uso extendido, naturalizado y en muchos casos problemático. Bueno, habla de ciudadanía digital y responsabilidad. Las apuestas en línea no reúnen las condiciones para ser consideradas dentro de la categoría de juego. Por el contrario, se basan en gratificaciones inmediatas, recompensas monetarias y estimulación continua. Está bueno esto lo que dice, porque en general esto empieza como muy inocentemente como un juego, digamos, ¿no? Y sin embargo acá hacen como esta diferencia. Bueno, no es un juego. eh, Afectan el despliegue, bueno, las apuestas en línea afectan el despliegue del juego como factor de construcción, sostén y desarrollo de la propia identidad. Concentran todas las objeciones a un juego sano que promueve la salud física, mental y emocional, así como el bienestar general de los participantes. Es crucial devolverle a la niñez y la adolescencia el jugar como acto central de su crecimiento. Bueno, y acá estadísticas, que también es importante. Uno de cada 4 adolescentes entre 2 y 17 años señala haber hecho apuestas online alguna vez. 6 de cada 10 chicos afirman que conocen a alguien que apostó dinero de manera virtual. Casi la mitad, el 47%, conoce plataformas y aplicaciones de apuestas.
En cuanto a las motivaciones para apostar online, 1 de cada 2 jóvenes afirma hacerlo para ganar plata y 3 de cada 10 por diversión o entretenimiento. Bueno, ahí se pregunta si es legal, perfil de usuarios, tipo de apuestas, bonos, bla. Bueno, esto básicamente, bueno, acá aparece esto del mensaje que transmiten los influencers, que los influencers es clave, porque bueno, es todo lo que está todo el tiempo en las redes y en los chicos. Muchas veces la publicidad va oculta en un lenguaje de códigos que interpelan desde la cotidianeidad al consejo o el mensaje de éxito. Adolescencias y apuestas. Bueno, esto me parece que lo pasamos por arriba porque es algo como interesante, pero es algo que se puede leer y que lo pueden leer y que lo pueden consultar y que se lo pueden bajar en la compu. ¿Qué hacer frente a una apuesta a un adolescente que apuesta? Evitar señalar o culpar. Bueno, esto sería todo como desde más del sentido común, ¿no? Uno desde el psicoanálisis, quizás si el chico está en tratamiento, va a ir por otro lado, pero bueno, a veces uno se da cuenta que alguien no es un paciente y que alguien se está apostando, entonces bueno, si se puede establecer un diálogo, pedir ayuda, no minimizar la situación. Bueno, eh, hay padres que se dan cuenta cuando los pibes le vaciaron la tarjeta, digamos, ¿no? Eso pasa todo el tiempo y eso es un tema de consulta hoy que pasa cada vez más. O sea que ahí se los dejo de compartir, pero bueno, eso lo pueden buscar. Eso es información actual, digamos, porque yo tenía estadísticas, pero me di cuenta que esto era de nada, julio de 2025. Así que más actual que eso, imposible. Bueno, desde el psicoanálisis, esperen que vamos a pensarlo, vamos a tomar el texto de Dostoyevsky, El parricidio, para hablar un poco y también voy a tomar otra autora que habla de las apuestas desde una visión más desde el psicoanálisis, ¿no? Que acá nos vamos a encontrar de vuelta con los conceptos de goce, de exceso, de pulsión, ¿no? Esperen. Bueno, hago un breve resumen de las ludopatías. Bueno, antes llamadas trastornos de los impulsos por el DSM. El adicto al juego, las apuestas solitarias y reiteradas bajo la persistencia e insistencia y una y otra vez en el golpe de suerte. Algunas características de la compulsión a jugar y no poder parar. Monto de excitación y satisfacción pulsional. El jugador nombra algo como adrenalina, después lo vamos a ver mejor. El dinero como medio. Eh, bueno, sí, podemos pensar cómo era el juego antes a lo que es el juego patológico, el juego antes como pensando como en la creatividad, la cuestión de la fantasía, ¿no? Esto de que un palo podía ser un arma o cualquier cosa, y ahora es cada vez más concreto, ¿no? El juego como construcción de la subjetividad, el niño se apasiona, crea, todas cuestiones que venimos viendo. En cambio, el juego adicto, podemos pensar que no entra en la cuenta de la pérdida desencadena cierta compulsión a jugar. Podríamos pensar también la cuestión de la pérdida en esto, lo vamos a ver mejor, pero pierde y sigue apostando, pierde y sigue, ¿no? Es esa cuestión de la relación, uno podría pensar, pero si ya perdiste todo, no, pero voy a ganar, ¿no? ¿Cuál es la relación a la pérdida ahí? Eh, bueno, voy a empezar a leer. Este texto que traigo es de una licenciada también, que hace como un recorte, eh, y va a hacer una diferencia con las adicciones. Eso me pareció interesante. Bueno, lo primero que recorta es que la ludopatía es algo transclínico. De vuelta, digo, me parece como importante hacer este recorte porque transclínico es que se puede ubicar en cualquier sujeto, digamos, no solamente un adicto, no, sino todos pueden entrar en esa categoría.
Todos podrían ser potenciales jugadores. Por supuesto que hay algo en relación a la compulsión, pero digo, no es necesario que haya un diagnóstico de algo. Es un cuadro que es transclínico, como lo puede ser la droga, o el toxicómano, que también son cuadros transclínicos porque no es que va para la neurosis, la psicosis o determinados, sino que, bueno, cualquiera, ¿no? Podría caer. Eh, el ludópata se presenta como una respuesta cerrada, ¿no? Como un relato de acontecimientos. Pacientes que son difíciles de traer en la consulta. Entonces dice, si se concreta una consulta, se les suele ser muy alto el número de abandonos. Y aunque se haya hecho un trabajo de entrevistas, puede interrumpirlo sin explicaciones. La dimensión de la palabra parece presentarse como inabordable para el mismo jugador. La urgencia surge en general desde el familiar o desde el jugador cuando está acorralado por deudas y por una conducta que no entiende y vive como externa. La gravedad de estos cuadros reside tal vez en el punto de ser acciones no conflictivas, donde la acción se presenta tan desconectada de la consecuencia para el sujeto que es posible que viva años excediéndose y perjudicando a otros sin que sea un problema para él o para ella. Esto me parece como importante en conexión con lo que venimos viendo de lo simbólico del autismo, porque acá también hay algo que falla, digamos, ¿no? Dice, la dimensión de la palabra parece presentarse como inabordable, digamos, hay algo que es compulsivo, donde uno podría decir, bueno, no hay de vuelta algo que lo regule desde, digo, pueden ser personas de vuelta muy inteligentes, que les va re bien en sus laburos, porque muchos laburan y están re bien. No es una cuestión de, bueno, necesita plata porque no tiene para comer. En general no es así, digo, ¿no? Sino que hay algo que sucede y que no son capaces de, como de localizar. Por eso tampoco muchas veces no van al tratamiento, por eso muchas veces si van, van en las peores de las instancias o el tratamiento fracasa, como muchas veces fracasan los tratamientos de adictos. De vuelta me parece importante esto, la dimensión de la palabra, la dimensión de lo simbólico. ¿Qué pasa con ese sujeto que no registra? Bueno, eso constituye también nuestro problema como analistas, cómo lograr que un consultante pase de relatar las consecuencias de sus actos, en ocasiones extravagantes, a registrarlos como parte de la problemática propia. Bueno, hablo un poco de los tratamientos. Bueno, ahí se hace una pregunta, si es la ludopatía una experiencia fuera del lenguaje, cómo encontrarnos en los consumos de sustancias, es una experiencia que prescinde del otro. Ustedes fíjense que la pregunta que se hace en esto de si prescinde del otro, porque nosotros venimos a hablar del autismo, que el autismo prescinde del otro porque no lo reconoce, y acá en las patologías del juego aparece algo similar. Bueno, ¿qué pasa con ese otro? Digamos, ¿no? Porque en general, cuando el jugador juega y apuesta, pierde lo que es de todos, digamos, ¿no? ¿Cuántas historias uno habrá escuchado que dice, no, mi abuelo se jugó todo, le dejó a mi vieja en la calle, no sé? Digo, no, como que no es que es lo mío, es la plata del laburo. Entonces la familia el mes 2 no tiene ya, el día 2 no tiene este, para comer. Digo, cosas complicadas donde implican a un otro. Eh, es una experiencia de alienación. Bueno, se hace como varias preguntas también en relación a esto de la pérdida, al otro como un lugar simbólico. Si el jugador debe apostar según se lo indica su imaginación, apuesta a la posibilidad de que lo imaginado que pueda suceder suceda. El juego de azar, práctica vieja como el mundo, es en efecto rico para mostrar que una adicción puede ser sostenida no por el efecto inducido por una sustancia, sino por el goce propio del sujeto hablante, donde está comprometida su relación con el dinero como objeto libidinal y con el azar, donde se cristaliza su relación con el sentido. En forma general, podemos afirmar que cada jugador experimenta un goce, que se define como thrill. En muchos casos, ahora lo que se habla mucho es de la adrenalina, ¿no? Es una tensión expectante, mezcla de placer y de temor, suspenso, que se obtiene frente a la incertidumbre del azar
y a la posibilidad de perder una apuesta. El thrill es el estremecimiento, la emoción, la excitación, un corte de respiración. Declina en thriller, recurso literario del cine donde se mantiene al espectador en tensión expectante. Se trata de una tensión erogeneizada, que no se obtiene usando el cuerpo en forma directa, sino que se obtiene tanto ganando como perdiendo. Ganando porque hay como una fuerte suba de tensión, ¿no? Como una excitación, como un orgasmo mental, digamos, hay muchas maneras como de nombrarlo, como perdiendo. También el enojo, el reproche, la búsqueda de revancha, el miedo al castigo. Este goce se cristaliza como una experiencia de ganancia, de buena fortuna que inaugura además una creencia, la de ser elegido por el azar. Posteriormente, el neurótico pretende llevar este encuentro contingente al plano de lo necesario, repitiendo el gesto del juego. Es imposible recrear algo que ocurrió por azar, pero el jugador cree que puede. El juego de azar, a diferencia del consumo de sustancias, no garantiza la certeza de una experiencia de goce. El jugador debe pasar por la incertidumbre. Porque, digamos, el toxicómano sabe que va a eso y eso produce un placer y listo. Ahora, el jugador no sabe con qué se va a encontrar, ¿no? Tiene esa cuestión de encima de si pierde o si gana. Pero en los dos casos hay una excitación. En el caso del toxicómano o el alcohólico, la ingesta le garantiza todas las veces la alteración del estado de conciencia. En el jugador eso no es seguro. Debe pasar, está bien. Sí, no, debe pasar por el azar, pero a la vez hay una reversibilidad. Es posible anular todas las pérdidas si sigue jugando y gana. Es el único caso donde solo jugando sería posible revertir semejante agujero económico, como si dijera, puedo salir si me saco el pozo, si dejo de jugar no voy a salir del pozo, porque aparece esta cuestión de, bueno, voy perdiendo y es como esta cuestión de pensamiento mágico, bueno, pero entonces sigo apostando a ver si puedo recuperar lo perdido, ¿no? Como todo el tiempo es sobre la pérdida. Después vamos a ver un caso. Bueno, voy a ir avanzando porque estamos un poco justos con el tiempo. A ver. Bueno, acá hay como unas cuestiones de, como unas hipótesis, ¿no? De qué es lo que pasa. A ver. Bueno, es una manera de pasar el tiempo como respuesta al malestar, usando una poderosa distracción para desviarse de otros temas. La palabra diversión proviene de diverger, mirar hacia otro lado. Eso me parece interesante porque eso a veces aparece, digamos, ¿no? Como va a jugar porque, por eso digo, ¿no? A veces el síntoma puede aparecer en el juego, pero en realidad por ahí hay otra cosa. En realidad no quiere ver que vienen pasando otras cosas. Entonces la manera es, bueno, me enfoco por acá, la cuestión explota por el lado del juego, pero eso después tenía que ver con, me estoy separando o me peleé con tal y desde que me peleé empecé a salir y empecé a jugar. em, a ver si el factor dinero, esperen que bueno, salté algunas cosas. Eh, Hace una comparación con el avaro, digamos, ¿no? Porque, a ver, lo que aparece en el jugador es esta cuestión de querer acumular, pero hace una diferencia. Dice, no es el goce del avaro que quiere retener la plata, es un goce más de dilapidar, ¿no? Como de tirar la plata, porque se sabe que el que va al casino pierde, o el que apuesta, digo, ¿quién gana siempre? Digo, ¿no? Es como, dice, quien no puede usarlo para otro fin que no sea jugar y perder. El exceso en estos casos no haya un límite en el cuerpo, como pasa en los consumos de sustancias, donde se desmaya alcoholizado o entra en coma por sobredosis o se descompone por comer demasiado. El jugador halla su límite concreto cuando no dispone de dinero o bien la ley lo detiene. Se detiene cuando encuentra un vacío, un no tener más. La pérdida, bueno, es importante indagar la relación que tiene el sujeto con el dinero, cómo se construyó. Por eso digo, pero está bueno esto, ¿no? La cuestión no está centrada en el dinero, sino está centrada en la pérdida, digamos, no es alguien que le falte.
¿no? Sino que es esta cuestión de tener y jugar y perder, al final todo. Eh, bueno, acá lo dice, la pasión del jugador no es el dinero, esa es la pasión del avaro, sino el descubrimiento del saber insondable del azar, esa regularidad caprichosa de los números, cuya legalidad la conoce solo el otro, que el jugador supone que existe. Porque también lo que aparece en el jugador compulsivo es esta cuestión como divina, ¿no? Como, bueno, se ha puesto, no, pero hoy vi tal número, hoy me levanté y soñé con tal cosa, ¿no? Como ese pensamiento mágico, ¿no? Fui caminando y me crucé con alguien que se cayó, entonces la caída, digo, todo es, ¿no? Entonces le voy a jugar a tal, todo es un pensamiento que uno podría decir más a la cuestión de la creencia, digamos, ¿no? Eh, entonces, en este punto hay algo como, bueno, ¿qué creo? ¿No? ¿Quién es ese al que le creo? ¿No? Como si fuese no tanto la pérdida como la separación, sino más el estado de acoplamiento con el otro, como el autista, digamos, ¿no? Ese otro que si bien no lo reconozco, está muy presente. Entonces, em, como creer en algo, en alguien, ¿no? Esa cosa que uno podría decir, pero ¿en qué cree esta persona? Si ya sabe que va a perder, si ya sabe que si juega mucho, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es ese pensamiento mágico que empieza a armar? Digamos, ¿no? Esa es la pregunta. Eh, bueno, vamos a. Bueno, acá hay algo en relación a la pérdida que me parece importante. Dice, bueno, hay un fracaso en una inscripción, que la inscripción es esta cuestión con la pérdida, la relación con la pérdida. La pérdida como tal se presenta en el jugador en su cara literal, descarnada, y no logra alcanzar una dimensión simbólica. También ahí falla lo simbólico. Dice, no solo pierde dinero, trabajos, amigos, familia, pierde fundamentalmente la orientación de su deseo. La pérdida se le presenta como aquello que no cesa de no escribirse. Hay una reiteración fija o bien con un intento fallido de inscripción, al estilo de los sueños traumáticos o del juego infantil. Lo que se presenta fijo como iteración pulsional no está inscripto simbólicamente, como plantea Lacan respecto al juego infantil. La repetición exige lo nuevo. Lo nuevo sería una inscripción que no hay, lo que permitiría hacer una diferencia. Si no se puede escribir una pérdida, la castración no opera y la dialéctica del deseo se anula, se debilita. Bueno, el desafío clínico para los analistas es intervenir en estos casos, no solo para hacer existir el inconsciente, lograr que emerja un sujeto y la dialéctica transferencial, sino trabajar la relación con la pérdida y el resto, que en tiempos del capitalismo se busca eliminar produciendo estragos antes que síntomas. Bueno, eso es algo que me parece que está bueno porque la época tampoco ayuda a la pérdida, ¿no? A que el sujeto pierda, nada se puede perder, no se puede perder tiempo, no se puede perder plata, no se puede perder nada. Entonces, ¿cómo se inscribe algo de esa pérdida o esa falla o algo de lo que no anda, ¿no? Bueno, les voy a leer algo de Dostoyevsky, El parricidio, que es un texto que toma Freud, tenemos re poco tiempo, pero igual lo quiero terminar porque también es similar lo que toma, ¿no? A lo que venimos viendo, pero bueno, es un texto de 1928, eh, donde él hace como toda una introducción de la personalidad de Dostoyevsky, eh, en relación al padre, a su relación con el padre, y habla un poco de la culpa que sentía él frente al padre, como cierto reproche. Freud habla mucho del padre, tiene muchas obras en relación, es más, toda la obra freudiana está en relación al padre, a la ley. Entonces, bueno, ese texto lo divide en dos, y nosotros nos quedamos con la parte 2, que es la parte del juego, que es a partir del diario íntimo de la mujer,
Dice, ahí en ese diario ha arrojado viva luz sobre un episodio de su vida, la época en que estuvo poseído en Alemania por la pasión del juego. Un inequívoco ataque de pasión patológica que por otra parte nadie pudo valorar de otro modo. Como no es raro que sucedan los neuróticos, el sentimiento de culpa se había procurado una subrogación palpable mediante un cúmulo de deudas y Dostoyevsky podía alegar que quería conquistarse mediante la ganancia en el juego la posibilidad de regresar a Rusia sin ser encarcelado por sus acreedores. Pero era solo un subterfugio. Dostoyevsky era bastante agudo como para discernirlo y bastante honrado para confesarlo. Sabía que lo principal era el juego, en sí y por sí. Todos los detalles de su conducta apasionada, impulsivo y absurda prueban esto y algo más aún. Nunca descansaba hasta perderlo todo. El juego era para él también una vía de autocastigo. Innumerables veces había prometido y hasta dado su palabra de honor a su joven mujer de no jugar más o no hacerlo ese día. Y como ella nos dice, lo quebrantaba casi siempre. Y si las pérdidas los habían llevado a él y a ella a la miseria más extrema, extraía de ahí una segunda satisfacción patológica. Podía insultarse, humillarse ante ella, exhortarla a despreciarlo, conmiserarla por haberse casado con él, viejo pecador, y tras este aligeramiento de la conciencia moral, el juego proseguía al día siguiente. Y la joven esposa se acostumbró a ese ciclo, porque había notado que lo único que cabía esperar, la salvación en realidad, era la producción literaria. Nunca marchaba mejor que después que lo habían perdido todo y empeñado su último ver. Desde luego, ella no comprendía los nexos. O sea, lo que ella marca es, bueno, ellos perdían todo y una vez que perdían toda la plata, él escribía mejor, digamos, ¿no? Su producción literaria era mejor, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero no podés guardar, digo, no todas estas cuestiones que uno puede razonar en él, no, era jugar hasta perderlo todo, humillarse, esta cuestión masoquista. Y después, bueno, Dostoyevsky escribió las, digamos, grandes obras, ¿no? En Rusia, un escritor, bueno, zarpado que se reconoce hasta el día de hoy, sin embargo, digamos, toda esta cuestión como de la ruina, de la culpa, de perder todo, de llegar hasta lo más como miserable de él mismo, ahí para todo eso para ponerse a escribir, digamos, ¿no? Ustedes fíjense, eh, nada, cómo lo describe Freud de una manera como súper interesante. Por supuesto, todo está ligado a la relación que tenía con el padre, al alcohol también, había estado denunciado por un caso de abuso, digamos, una personalidad muy compleja. Pero bueno, hice este recorte del juego porque me parecía interesante. Bueno, y ahora les voy a leer un caso que es alguien al que yo vi, que es alguien de 25 años, bueno, en relación a esto, al juego, ¿no? Eh, porque después de que lo leí, digo, bueno, tiene alguna relación con lo que venimos viendo, ¿no? Bueno, tiene 25 años, nunca hizo tratamiento. Es la primera vez que lo cree necesario, que cree necesitarlo. Ubica cierto desgano en el trabajo. Dice, no encuentro fuerzas para levantarme, me cuesta encontrar las ganas. Es vendedor de libros, le va muy bien, le gusta y actualmente está con un jefe que es amigo y que lo banca. No le quiere fallar, pero a veces cada vez más lo hace. También le cuesta sentarse a estudiar. Estudia abogacía. No le interesa, pero ya le faltan pocas materias, así que le gustaría esforzarse y terminarla. En un principio le parecía que podía ser una carrera para él, y su padre se comprometió a pagarla en una universidad privada. Después, en palabras de J, seguramente colgará el título. Le pregunto por esto, pero ya es una decisión. Su papá le paga una universidad y él la va a terminar. Pasan algunas entrevistas, llega siempre muy armado en su discurso. Quiere poder trabajar, estudiar, comer bien, entrenar, divertirse, pero no excederse. Cree que es más fácil si puede hacer las cosas bien.
Le pregunto entonces para qué cree que las hace así, que las hace mal, digamos, ¿no? Piensa, dice que a veces se aburre, fantasea con viajar, irse a vivir a otro lado. Podría ser que esté mejor solo, lejos. Lo miro, no entiendo lo que dice. Cierra diciendo, bueno, no sé. Entonces ahí le corto la sesión. En su discurso quiere evitar hablar de los excesos. Intento ir por ahí, pero sale rápidamente. Quiere dejar todo lo que no está bien. Viene la siguiente sesión. Dice que hay algo que no contó. No lo hizo porque le da vergüenza. A su vez lo minimiza, pero sabe que es importante. Cuenta que va al casino y juega. Está particularmente mal porque se gastó el sueldo. Con mucha culpa, se siente un tarado, ya sabe que no tiene que ir más. Corto eso y le pregunto a qué juega. Me cuenta que juega a la ruleta. Le digo que me cuente un poco más. ¿Cómo llega a ir? A veces va con sus amigos, pero los días en los que más pierde en general está solo. Le pregunto cómo fue ese día. Había cobrado, fue solo, se estableció un monto en la cabeza para gastar. Le pregunto de cuánto. Me dice, no sé, 60.000. Me explica los números que elige, cómo los elige, el color. Había ganado 100.000, o sea, 40.000, ¿no? O sea, y recuperado los 60, pero decide quedarse un poco más. Empieza a perder. Él sabe que la casa siempre gana, pero quiere seguir. Ya después de perder se queda, quiere recuperar lo perdido. Le digo, eso ya está perdido. Sí, querer recuperar me lleva a perder más. Ese día terminó gastando más de 400.000. Esa semana se puso las pilas en el trabajo y vendió un montón. Intentaba compensar, recuperar. El juego le genera una adrenalina especial. Le gusta, le parece divertido, conoce gente. También observa peleas entre parejas. Un hombre que es fijo, siempre está ahí, dice. No quiero terminar como él. Algo en los modos se repite. Lo solo, la culpa, el reproche después. Bueno, ¿de qué comportamiento sintomático hablamos? El saber que tiene sobre que la casa siempre gana, quedarse sin plata o ver lo que no quiere ser no le alcanza para hacerle de corte. Eso no tiene efecto. Bueno, ahí lo termino. Nada, después fue un paciente que tuvo un tiempo, después se fue, no sé en qué andará ahora, de haber perdido un poco más, porque seguramente me lo volveré a encontrar en otro momento. Pero bueno, era interesante cómo ubicar cómo alguien aparentemente sin problemas, digamos, ¿no? Alguien que tenía un buen laburo, que tenía un estudio, que los padres lo bancaban, 25 años de repente de la nada, como por esta cuestión de cierto aburrimiento, de que algo falta, empieza, ¿no? Ahí a perder algo. eh, por supuesto, había tenido una pérdida antes que había cortado con una novia, y uno podría pensar que hay algo de esa pérdida no elaborada, ¿no? Como previo, y de repente todas estas pérdidas, ¿no? Pero bueno, gastarse 400 lucas en un día es como, ¿no? Ahí uno puede ver el goce, de qué se trata, esa cosa solitaria, un juego como que itera, ¿no? Ni siquiera es un juego que es creativo, ¿no? Sino que es un juego que solamente espera que salga el rojo, el negro, el 20, el 5, algo puesto en otros. Bueno, nada, tengo que terminar. Me hubiese gustado como esta clase, como extenderla un poco más porque queda un poco muy comprimida, pero bueno, nada, es lo que se pudo. No sé si tienen alguna pregunta, algunas cosas. Igual tienen mi mail, podemos seguir charlando, preguntando. Después le tengo que mandar esta biblio, porque al final sumé cosas que no estaban, y hay cosas que la verdad que están buenas y que las pueden leer solas, que no son tan psicoanalíticas y que está bueno. Entonces, se las paso. Y bueno, nada, no sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa, algún comentario. Y si no, nada, cualquier cosa me escriben por mail. Ahí Yo, está. sí, ahí, no sé, pensaba mientras hablabas en esto de las apuestas virtuales, no sé si hay una diferencia o no por ahí con la época que siento yo que tal vez es más masivo en esto de que, no sé, está en la publicidad, es como las apuestas online es algo de ahora, lo hacen más personas que son los jóvenes o los adolescentes.
No sé si eso tiene alguna particularidad, algún efecto tal vez diferente que, no sé, jugar a la quiniela, que, no sé, hay gente, mucha también que lo hace, Bueno, pero no, digamos, yo creo que lo peor es la cuestión de que está tan al servicio. Justo les, que digo, les iba a mandar un video que al final no se ve bien, pero hay un video de Neymar apostando en el cumpleaños del hijo. No sé si lo vieron. eh, no, que él está con el bebé, la mujer así, y entonces se ve que apuesta mientras está. Bueno, se viralizó, yo, digamos, miro y no entiendo bien, pero bueno, aquellos que saben entienden que mientras eso se daba, soplar la velita en un mínimo segundo, el tipo hace una apuesta. Y después hay un stream de él apostando en vivo y que él pierde, como yo te diga, no sé, $50.000, no sé, en un stream o más, o 500.000, digamos, ¿no? Eh, y no como esa cuestión de lo inmediato, eh, eso me parece que complica mucho más porque acerca a los adolescentes y eh, porque rompe la barrera de la ley, porque de última vos llegabas al casino y el tipo te pedía los documentos. Digamos, vos entras al casino flotante y te piden los documentos y sobre todo sos pendejo o tenés 18, te piden los documentos. Lo que está pasando con los pibes es que esquivan toda la cuestión legal. Entonces se hacen perfiles truchos y las billeteras virtuales, ¿no? Como que eso es como muy complicado y que se mezcla también con el mundo del deporte. River, Boca, en sus camisetas tenían la propaganda de las apuestas de una empresa que ahora no me acuerdo cómo se llama, donde, o sea que eso está muy metido, con lo cual peor, eh, porque entra como que no pasa nada, digamos, ¿no? Me parece que ese es el problema, ¿no? Bueno, como, no, y bueno, pero si ha puesto una vez, si ha puesto dos veces, y en realidad de vuelta habría que ver qué tipo de personalidad se engancha con eso. Porque no es para todos, no es que todos los que apuestan después se vuelven unos jugadores compulsivos, como la droga, como el alcohol. El tema es que eso, ¿no? Va calando, depende de la personalidad. Y después el otro factor es la cuestión del dinero, digamos, ¿no? Eso hoy los pibes están mucho pensando en la cuestión de la plata. Bueno, ¿qué carrera estudio? Que me dé plata, porque si hago tal cosa y esto no me da plata, ¿no? Como una cosa muy, como también tiene que ver con el consumo. Entonces, de vuelta uno se puede preguntar, bueno, ahí también el armado de lo simbólico va a ser súper importante. No es lo mismo alguien que un pibe quiera eh, recibirse por la plata y que cuánto va a ganar, que alguien diga, hago esta carrera, ¿no? Que me encanta y que bueno, después veo, ¿no? Como, eh, digo, ahí hay algo muy complicado bueno, con las políticas que estamos viendo también, ¿no? Como, bueno, este, la plata, el consumo, si lo puedo pagar, entonces lo pago, si no puedes pagar, morite, digo, ¿no? Como una cosa muy descarnada. Entonces, bueno, lo simbólico, el juego como la cuestión creativa, lo lúdico, bueno, cómo volver a eso, ¿no? Que un partido sea un juego, no sea una apuesta, porque si no, entonces los jugadores salen a la cancha y se tiran en medio del piso o hacemos un gol al minuto y me dejo hacer el gol, porque, digo, perdió todo lo que tiene que ver con el juego. ¿No? Como esa cuestión, cómo llevar el juego finalmente a su uso, a lo creativo, a lo espontáneo, al uno a uno, con la modalidad de goce de cada sujeto, porque cada sujeto juega de acuerdo a lo que es, pero no ese goce del exceso, ¿no? Que no hay lugar a nadie, ¿no? Nadie más, es lo mío solo. Bueno, como ese es por ahí ese punto. Me quedo pensando también que hay algo de lo público y lo privado que para ir a un casino, el otro te ve, estás con gente, tenés que salir a la calle, hay algo del tiempo que te lleva a eso y que hoy día las apuestas virtuales son al alcance de la mano, nadie te ve, nadie se entera, como que termina siendo un poco más secreto y más accesible en ese aspecto. Sí, 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 lo autoerótico, predomina lo autoerótico, porque al final ni siquiera es en grupo con amigos, ¿no? Entonces salimos todos y bueno, perdí ese día me repasé, pero después no lo voy a volver a hacer. Digo, ¿no? Voy solo, apuesto en mi cama,
¿no? Como una cosa, y suponiendo que eso, ¿no? Que bueno, que porque vi el que se cayó en la calle, eso funciona, ¿no? Como de vuelta, no hay algo ahí, eso no es simbólico, eso es un pensamiento mágico, un pensamiento en relación al azar, digo, no hay nada. Digo, más allá de que uno puede ser intuitivo, pero no es por ahí, digamos, porque el jugador no es que, bueno, un día intuiste algo y fuiste y jugaste y ganaste, o estuviste cerca, y otra cosa es todo el tiempo intuyo todo, digamos, ¿no? Todo es una señal para, ¿no? Porque el apostador pasa eso, todo es una señal para jugar, seguir jugando, seguir apostando. Entonces, en ese punto. Se llama juego, pero uno podría decir, bueno, sí, juego de azar, pero el azar está un poco del otro lado, digo, ya el otro no elige, ¿no? Una cosa es jugar al azar, jugar a los dados, con vos, y, ¿no? Esto es una máquina que ya sabemos que cómo va a ganar, digamos, ¿no? Es así, porque si no, los casinos estarían dando pérdida, digamos, ninguno da pérdida. Con lo cual, bueno, con más razón. Bien. Bueno, cualquier cosa, tiene mi mail, hablamos, me escriben, si necesitan algo, igual les voy a mandar esta Biblia, si no les llego a mandar algo, me lo piden. El texto de Freud es muy largo, se los puedo mandar, pero no sé si tiene tanto sentido, quizás les puedo pasar el recorte que hice. que- y bueno, eso, ¿está bien? Bárbaro, Bueno, muchas nos gracias. vemos. Nos Les mando vemos. un beso. Chao, Gracias, hasta chao. luego. Chao.